Bueno, buenas tardes. La clase pasada habíamos visto SN2 y SN1 que le experimentan los haluros de alquilo y habíamos visto los dos mecanismos y qué características deberían tener los halogenuros de alquilo para experimentar una u otra reacción. Para experimentar una SN2, los halogenuros de alquilos tendrían que ser primarios o metilos, es decir, que el halógeno estuviera alojado en un carbono metilo o en un carbono primario. Además, necesitaban un nucleófilo fuerte, porque formaba parte del complejo activado, que es la etapa lenta, etapa determinante de la velocidad de reacción. Teníamos que usar solventes polares, pero convenía para la SN2, un solvente polar apótico, porque estabilizaba menos el nucleófilo y por lo tanto debíamos darle menos energía para separar el nucleófilo del solvente y disminuía la energía de activación. O sea que la velocidad de una SN2 era mayor si usábamos un solvente polar aprótico. También lo experimentan las SN2 cuando tenemos sustratos que son reactivos. Nuestros reactivos tienen un buen grupo saliente, como los cloruros, los bromuros y los ioduros son buenos grupos salientes porque son bases débiles conjugadas de ácidos fuertes. Es por eso que los halogenuros de alquilo dan este tipo de reacciones. Bien, también vimos que la SN1 la experimentaban los halogenuros de alquilos terciarios, secundarios y primarios con ramificación en beta, que también necesitábamos usar solventes polares, pero convenía un solvente polar prótico. Y justamente el solvente era nuestro nucleófilo, por eso se llamaban reacciones de solvólisis. ¿Y por qué necesitábamos un solvente polar prótico? Porque estabilizaba más el intermediario, porque las reacciones SN1 se dan a través de intermediarios carbocatiónicos, lo estabilizaban más, disminuye la energía del intermediario, disminuye la energía del complejo activado que forma el intermediario y disminuye la energía de activación y aumenta la velocidad de reacción. Y también tenían que tener grupos que fueran bases débiles para que sean buenos grupos salientes. Cuando vimos en la unidad 3 la parte de transposición,
dijimos que perdón, dijimos que las reacciones de transposición, que vimos una reacción de transposición pura, que era para isomerizar parafinas, hidrocarburos saturados no ramificados, pasaban a hidrocarburos saturados ramificados, que esto se hacía para aumentar el octanaje de las naftas. Dijimos que esta reacción de transposición podía estar dentro de cualquier otra reacción. Entonces, volviendo al capítulo 3, donde acá explicábamos la transposición normal, que era en la reacción de transposición, donde explicábamos la isomerización, que era todo por un mecanismo carbocatiónico y que había una transposición, o sea, migraciones de aniones hidruros y aniones metilos para buscar mayor estabilidad. Después habíamos visto la transposición pinacolínica, donde veíamos que a partir de un diol, que teníamos carbonos unidos a dos carbonos, de pronto nos encontrábamos con una cetona y un carbono unido a 3 carbonos. O sea que hubo una transposición, porque hubo una migración de un anión metilo para formar el carbocatión más estable. Bien. Entonces, y había unos ejemplos acá de otros ejemplos de transposición que los vimos muy por arriba, pero los quiero volver a ver. En este caso tenía un halogenuro de alquilo. Cuando yo tengo un halogenuro de alquilo, ustedes ya saben que las reacciones que dan pueden ser SN1 y SN2. ¿Cuál es el sitio activo del halogenuro de alquilo? Es justamente el enlace carbono-cloro. O sea, cuando nosotros hablamos de reactividad, vamos a romper enlaces covalentes. Y el sitio activo acá es justamente el efecto inductivo. Esto me termina de molestar. Ahí está. El efecto inductivo, carbono-cloro, por diferencia de electronegatividad, que genera una densidad de carga positiva en el carbono. Ese es el sitio activo, el sitio reactivo. Entonces, si yo acá tengo este cloruro, yo me posiciono acá y digo, los cloruros, los halures de alquilo, ¿qué tipo de reacción da? Lo vimos en sustitución. Pero ahora, ¿qué tipo de haluro de alquilo es? Es un halogenuro de alquilo secundario, porque está unido el cloro a un carbono unido a 2 carbonos. Entonces, primero, es un halogenuro de alquilo. Tengo el cloro, que es un buen grupo saliente, y es secundario. Todo apunta a que de una SN1, o sea, a través de la formación de un carbocatión. ¿Qué me falta? Me falta justamente ver el agua. Es decir, mi nucleófilo tiene que ser el solvente. Si yo no tengo solvente, no me estabiliza el carbocatión. Entonces, en este caso, se da una SN1. ¿Y qué ocurre acá? Primero se rompe heterolíticamente el enlace carbono-cloro y se forma este carbocatión, que está estabilizado por moléculas de agua. Pero antes que el oxígeno ataque, como acá hay posibilidades de transposición para formar carbocationes más estables, migra este ion hidruro, el ion hidruro, el hidrógeno con los 2 electrones, a neutralizar esta carga y me forma este carbocatión. Este es el que teníamos, ¿verdad? Migra este ion hidruro acá, a neutralizar la carga positiva, y me forma un carbocatión terciario.
O sea, eso se va a dar y yo no lo puedo controlar. Se va a dar sí o sí, porque las transposiciones existen siempre en toda reacción en química orgánica, dentro de cualquier reacción, buscando la mayor estabilidad. En este caso, buscando la mayor estabilidad del carbocatión. Luego, entonces, este carbocatión es el que maneja la cinética. Ya no es el secundario, es el terciario. Se hizo una transposición. Y luego el agua lo está solvatando para estabilizarlo y lo ataca, porque esto es algo inestable. Entonces el oxígeno del agua actúa como un nucleófilo, ataca al carbono, forma el alcohol protonado, el ol protonado, y luego en otra etapa rápida, fíjense cómo se pone arriba de la flecha menos protón, elimina un protón, que ese protón, acuérdense que se va a enlazar con el anión cloruro, formando clorhídrico, y acá me queda este alcohol, que es el 2-metil-2-butanol. Entonces uno debería esperar que si yo parto de esto, el alcohol que obtendría sería el sustituido acá, o sea, sería el 3-metil-2-butanol. Pero en realidad no es ese el que obtengo, sino que obtengo el 2-metil-2-butanol porque hubo una transposición. Entonces no me encuentro con aquel producto de reacción, me encuentro con este producto de reacción. Entonces acá están viendo ustedes cómo existe una transposición dentro de una SN1. Otro ejemplo que tenían acá era este halogenuro de alquilo con un alcohol. Tengo que poner alcohol, porque si yo pongo aniones acá, el etóxido no me va a dar una SN1, me va a dar reacciones en competencia, que son eliminaciones. Entonces, tiene que ser un solvente que actúe como nucleófilo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Fíjense que acá hay dos productos, pero, es decir, cuando el oxígeno sustituye directamente al bromo, que me aparece este 2-etoxi-3-metil-butano, o cuando no sustituye al bromo directamente, es porque ha habido una transposición, que es el 2-etoxi-2-metil-butano. Este producto es el que se encuentra en mayor porcentaje. Este es minoritario, casi nada, ¿sí? Se obtiene este mayor porcentaje. Porque, ¿qué ocurre? Vamos al mecanismo. El mecanismo, bueno, ahora ya lo que voy a hacer es bloquear la reunión. Lamento por los que no son puntuales. Grabar. Bien. Entonces me voy al mecanismo de reacción y tengo el haluro de alquilo. Entonces yo digo, bueno, es un haluro de alquilo secundario. Por lo tanto, me va a dar una SN1. Lo primero que pasa es la ruptura justamente heterolítica del carbono-bromo, que se indica con la flecha, y me va a dar el anión bromuro y este carbocatión secundario. Pero la molécula tiene la posibilidad de transponerse y formar un carbocatión más estable. Si tiene la posibilidad, lo hace. Entonces, acá ocurre una transposición, una migración del anión hidruro, el hidrógeno con los electrones, a neutralizar la carga positiva y me forma el carbocatión terciario. Este es el que manda la cinética, va a estar rodeado de moléculas de alcohol que lo estabilizan, pero también lo atacan, porque yo tengo que pasar de ese carbocatión inestable al producto. Entonces el oxígeno como nucleófilo cede los electrones y forma el éter protonado, que lo único que queda en una etapa rápida es la liberación del protón y la formación de este éter en mayor porcentaje.
La etapa lenta sería la formación de este carbocatión. Entonces ustedes como etapa lenta pueden poner la transposición esta, que se entiende que el que maneja la cinética es el carbocatión terciario. Las demás son etapas rápidas. Bien, ahora me voy a la unidad 4. Y nosotros habíamos quedado en, habíamos hecho varias reacciones de estos haluros de alquilo que habíamos analizado, ¿no es cierto?, cuál de ellos era más reactivo. Habíamos dicho que el anión yoduro era el mejor grupo saliente, comparándolo con el bromuro y con el cloruro, porque era una base más débil, base conjugada de un ácido más fuerte. También habíamos dicho que si yo colocaba en una SN2 un nucleófilo fuerte como el oxidrilo y el agua, va a actuar el oxidrilo. Y yo puedo tener una mayor velocidad de reacción con un nucleófilo más fuerte. Y habíamos usado una serie de nucleófilos, oxígeno como nucleófilo, cuando colocamos el oxidrilo para dar alcohol, o el agua en un SN1, etóxido como nucleófilo en una SN2 para dar un éter, o un alcohol en una SN1 para dar también un éter, como recién vimos. También vimos nitrógeno como nucleófilo para dar las aminas primarias, secundarias, terciarias y sales cuaternarias de amonio, que si la cadena lateral es larga, de elevado peso molecular, se puede usar como un detergente catiónico. Vimos también nitrógeno como nucleófilo, que era el nitrito de sodio para dar nitroalcanos. Vimos azufre como nucleófilo para dar ácidos bencenos sulfónicos, no bencenos, metano, alcanos sulfónicos. Y vimos el carbono como nucleófilo, que provenía de un reactivo de Grignard, y debido a la electropositividad del magnesio, era generador de carbaniones y me daba un metano, un etano como producto. Si reaccionaba el cloruro de metilmagnesio con cloruro de metilo. Bien, y acá está el detergente. Y acá quedamos. Ahora bien, los halogenuros de alquilo no son los únicos compuestos halogenados que encontramos en orgánica. Nosotros tenemos los halogenuros, algo habíamos empezado, quedamos acá, lo repito, halogenuros o haluros de alquilo, que son estos. Esos son los haluros de alquilo. Este sería el haluro de metilo. Y que saben que todos los halógenos están unidos a carbonos con hibridación sp3. Y saben que dan SN1 y SN2 dependiendo de si es un carbocatión, si es un halogenuro de alquilo terciario, secundario o primario con ramificación en beta, quedaría en SN1, o metilo o primario, quedaría en SN2. Luego tenemos los halogenuros de vinilo. Este es un halogenuro de vinilo. Este acá o este acá. El halogenuro de vinilo, que se llama cloruro de vinilo, el cloro está unido a un carbono afectado por el doble enlace. O sea que ese carbono tiene hibridación sp2. El enlace cloro-carbono acá es más fuerte que acá, porque un enlace sp3 con el cloro, que también lo puedo tomar con hibridación sp3, sp3, sigma, es más fuerte, es más débil, perdón, que un enlace sp2, sp3, sigma. Este es un enlace más corto. Es más difícil sacar el cloro de ahí, ¿no? Pero a su vez, estos están unidos, entonces el cloro, los halógenos, a un carbono sp2, donde es una molécula plana y perpendicular al plano, tengo los orbitales p, que son paralelos entre sí para formar el enlace pi, del solapamiento de dos orbitales p.
Si yo trato de ahora aplicarle a este cloruro de vinilo para ver si da SN2 y SN1, ¿cómo lo hago? Para dar SN2, tengo que imaginarme, tengo un buen grupo saliente, tengo que poner un nucleófilo fuerte, o sea, imagino el oxidrilo. Y ese oxidrilo tiene que atacar por el lado opuesto al grupo saliente, pero en este caso, debido a este enlace pi, es muy difícil que el oxidrilo pueda atacar al carbono sp2, porque tengo la nube pi por encima y por debajo del enlace sigma carbono-carbono. Entonces es muy difícil que el oxidrilo no puede atacar, no es que es muy difícil, no puede atacar a ese carbono, porque está impedido estéricamente por el enlace pi. Entonces este tipo de compuestos no dan SN2. Si analizo ahora si dan SN1, no voy a poner oxidrilo, voy a poner agua, porque tiene que ser un solvente, reacción de solvólisis. Y el mecanismo de una SN1 es la ruptura heterolítica del enlace carbono-cloro, que es el sitio activo, para generar un carbocatión. Entonces me tengo que imaginar que sale el anión cloruro y el carbocatión va a estar en este carbono. Ese carbono, que tiene hibridación sp2, si saco el cloro y me queda un orbital P deficiente de electrones con carga positiva, termina quedando una hibridación sp. O sea, este acá, si se formara el carbocatión, que no se forma el metilo, acuérdense que los carbocationes, en un halogenuro de alquilo terciario, yo tenía un carbono sp3 y cuando pasa a carbocatión pasa a sp2, una estructura plana. Perpendicular al plano se encuentra el orbital P vacío. Acá, como este carbono tiene sp2, cuando le saco el cloro, me va a quedar como una hibridación sp, donde va a tener dos orbitales P. Un orbital P que forma el enlace pi con el otro carbono, y el otro orbital P que está vacío, que quedó con la carga positiva porque eliminé el anión cloruro. Ese carbocatión es extremadamente inestable, y es mucho más inestable que hasta un carbocatión metilo, que no se forma. ¿Por qué? Porque el sp, ese carbono está hibridado sp, el que tiene la carga positiva, y el sp tiene mucho carácter S. Entonces no soporta la carga positiva. Es como si yo quiero ponerle al sodio una carga negativa o al cloro una carga positiva. Es decir, no lo soporta. Por lo tanto, debido a que no se forma ese carbocatión, por la inestabilidad, porque el carbono hibridado sp no soporta la carga positiva, entonces no dan tampoco SN1. Y estos tipos de halogenuros de vinilo dan reacciones de adición al doble enlace. No hay forma de sustituir ese cloro de ahí. Vamos al otro derivado halogenado, que es el cloruro de alilo. Bueno, el cloruro de alilo es un halógeno, en este caso el cloro, que está unido a un carbono sp3, pero que ese carbono está unido a un carbono sp2. La fuerza, el enlace carbono-cloro es similar al cloruro de alquilo, porque este carbono es sp3. Y evidentemente es un carbono primario, por lo tanto, si yo le coloco un oxidrilo, tranquilamente puede el oxidrilo atacar por el lado opuesto al grupo saliente. Y de hecho lo hace. Es decir, este oxidrilo va a atacar, como dice el mecanismo de la SN2. No les estoy contando nada diferente. Bueno, nada diferente. O sea, el oxidrilo ataca por el lado opuesto al grupo saliente. ¿Eso quién lo afirmaba? Ese ataque con la inversión de la configuración y de la hibridación. La óptica, la isomería óptica, ¿no?
Entonces, el oxidilo ataca por el lado opuesto al grupo saliente y me forma este carbono que es sp3 pasa a ser sp2, este acá, sp2, que es trigonal plano y perpendicular al plano se encuentra el orbital P, donde se está enlazando el oxidilo y donde se está rompiendo el enlace con el cloro. Pero como yo tengo al lado un doble enlace, que también ese enlace pi se forma por solapamiento de dos orbitales P, este sitio reactivo entra en resonancia, es decir, se deslocaliza en estos tres carbonos y lo estabiliza. Quiere decir que el doble enlace le cede electrones por medio de una deslocalización en orbitales paralelos que lo estabiliza al complejo activado de la SN2. Por lo tanto, acuérdense que la resonancia, la deslocalización, aparece en orbitales paralelos y cuando tengo 3 átomos o más. Cuando tengo 2 es localizado. Esto es localizado. Entonces, no solo los cloruros de alilo dan SN2, sino que son 40 veces más reactivos que los halogenuros de alquilo, porque el complejo activado se encuentra estabilizado por los electrones del doble enlace. Y si está estabilizado, disminuye la energía de ese complejo activado y la energía de activación, que es la diferencia entre los reactivos y el complejo activado, disminuye y aumenta la velocidad de reacción. O sea, es 40 veces más reactivo que un halogenuro de alquilo. Pero también este es un cloruro de alilo simple, pero yo puedo tener un cloruro de alilo ramificado, o sea que yo empiezo a ramificar y reemplazo hidrógenos por grupos alquilos. En este caso, puede dar una SN1. Entonces, si puede dar una SN1 es porque puede haber una resonancia con el doble enlace. Siempre hay una resonancia con el doble enlace. ¿Cómo aparece acá? Tengo que usar agua, no puedo usar oxidrilo, porque si no voy a tener otro tipo de compuesto. Uso agua y se produce una ruptura heterolítica del enlace carbono-cloro y me forma este carbocatión. Pero este carbocatión es plano y perpendicular al plano se encuentra el orbital P vacío y va a tomar, o sea, como acá yo tengo también orbitales P perpendiculares al plano y paralelos entre sí, que también van a ser paralelos a este orbital P vacío, se produce una resonancia. Es decir, que estos electrones pueden formar un doble enlace acá y generar este carbocatión. Esto es una resonancia. A diferencia de la transposición, el que sigue manejando la cinética es este, no este. Este en la resonancia le ayuda a soportar la carga positiva. En la transposición, yo ya pasé a que formara otro carbocatión. Es completamente distinto una transposición de una resonancia. En una resonancia solamente le prestan los electrones para estabilizarlo, pero el carbocatión que maneja la cinética es el que se forma acá. Acá no hay transposición. Recién en una transposición yo cambio de carbocatión. Entonces, puedo decir que el halogenuro de alilo da SN2 en estas condiciones, cuando no tengo ramificaciones, y puede dar SN1 cuando tengo la molécula, el compuesto este de cloruro de alilo, más ramificado, para que pueda entonces producirse una resonancia. Se forma carbocatión y acá complejo activado. O sea, que estos cloruros de alilo se llama
porque el cloro está unido a un carbono que está unido a un carbono sp2. Dan SN1 y SN2, y mucho más reactivo que los cloruros de alquilo. Luego tengo los halogenuros de bencilo. Los halogenuros de bencilo, estos son aromáticos, y este es un carbono primario. Entonces, como es un carbono primario, puede dar SN2. Entonces coloco un oxidrilo y este va a atacar por el lado opuesto al grupo saliente. Aunque ustedes vean este grupo fenilo, este grupo no produce impedimento estéreo cuando hay uno solo, porque hasta produce menor impedimento estéreo que una cadena carbonada, porque la cadena carbonada rota y este no. Entonces, no es lo mismo que yo tuviera así, ¿no? Ya ahí cambia la cosa. Acá no. El grupo fenilo hasta les diría que hace menos impedimento estéreo que un etilo. No que un metilo, pero sí que un etilo. Entonces, voy a posicionarme de nuevo. El cloro está unido en un carbono sp3, igual que el alilo, igual que el alquilo. Hasta ahora el de vinilo, el cloro está unido en un sp2. Entonces, cuando ataca por el lado opuesto al grupo saliente, este carbono que es tetraédrico se aplana y tiene una hibridación sp2. Es plano y perpendicular al plano se encuentra el orbital P, donde se va enlazando con el oxidrilo y se va rompiendo el enlace con el cloro. Es un sitio inestable. Por eso es un complejo activado con el desigual, un máximo de energía. Pero este sitio reactivo, donde hay enlaces parcialmente formados y parcialmente rotos, tiene al lado un aromático, donde en cada uno de estos carbonos existe un orbital P perpendicular al plano que forma el anillo, y se produce una resonancia de este sitio con todos los electrones del anillo. Es decir, que lo que hace esto es estabilizar el complejo activado, disminuye la energía del complejo activado y disminuye la energía de activación y aumenta la velocidad de reacción. Por eso estos compuestos dan SN2, los cloruros de bencilo, y dan 100 veces, son 100 veces más reactivos que los cloruros de alquilo. Son más reactivos que los halogenuros de alilo y son más reactivos que los halogenuros de alquilo, porque el complejo activado está estabilizado. Bien. Si ahora vemos que también pueden estos compuestos dar SN1, es decir, puede romperse el enlace carbono-cloro y formar un carbocatión. Y el carbocatión entrará en resonancia con el anillo. ¿Cómo se ve acá? Estos electrones forman un doble enlace acá, porque van a neutralizar la carga positiva. Y me queda una carga positiva acá, o tendría que imaginar un orbital vacío, porque se empieza a deslocalizar los electrones para neutralizar el sitio activo, para neutralizar ese carbocatión, que es sp2, ¿no? Este carbono. Luego, la otra estructura resonante es que estos electrones forman un doble enlace acá y me queda una carga positiva acá, y la otra estructura, que estos electrones forman un doble enlace acá y me queda una carga positiva, o sea, un orbital P vacío. Luego, el agua está solvatando al carbocatión y me da el alcohol, ¿sí? El alcohol bencílico. Por supuesto que el agua nunca va a atacar a estas cargas positivas, porque si ataca ahí requiere mayor energía porque rompo la resonancia y transformo un aromático en un alqueno cíclico, en un dieno. Entonces no, el ataque es acá. Esto es solo una deslocalización
que le presta electrón el anillo para estabilizar el carbocatión. En este caso, podemos ver entonces que este compuesto puede dar SN2 o puede dar SN1. Por lo general, en este caso, que da las dos, como